Y bueno, parte de nuestras tareas tienen que ver con difundir y promover oportunidades para llevar a cabo en el exterior, ¿sí? Sea estudios, o sea, realizar intercambios estudiantiles, estudios de posgrados, investigaciones, etc. Y en ese trabajo de difusión y de promoción nosotros tenemos un boletín que sale con un carácter bimestral, que es enviado tanto a estudiantes como a personal de la universidad. También tenemos un Facebook en el que compartimos estas distintas oportunidades, y después también llevamos adelante charlas como las del día de hoy, que contamos con personas que trabajan en, bueno, distintas, o sea, embajadas o agencias u organismos. Entonces, en el día de hoy, la charla informativa es sobre las becas Chevening, y bueno, quienes nos van a estar brindando información y contándonos es Pamela Maggi, que ella es coordinadora del programa de becas Chevening. Va a estar a cargo de la presentación, entonces, como les decía, y seguidamente, después de que nos cuente de qué se trata, cómo poder postular y demás, le vamos a dar la palabra a una ex becaria, que es María Delia Porta. Ella es becaria, estuvo en la Universidad de Sussex y actualmente es vicepresidenta de la Asociación Chevening Alumni de Argentina. Ellas después también, cuando se presente cada una, nos van a ampliar la información y dónde se encuentran trabajando en el día de hoy. Así que bueno, sin más que agregar, les paso la palabra. Agrego que esta actividad estaba destinada a estudiantes avanzados, a graduados de la universidad, pero obviamente que también a docentes o investigadores, o sea, docentes para que puedan también difundirlo entre su estudiantado y promover la participación en estas posibilidades. Y estudiantes avanzados también, porque bueno, ustedes van a ver que a veces son becas que hay que juntar documentación, hay que investigar bien en qué universidades poder participar. Entonces, a veces tomar conocimiento de estas posibilidades con un tiempo de antelación suficiente está bueno, ¿sí? Bueno, Pamela, te doy la palabra, y desde ya a ambas muchas gracias por el tiempo y por compartir esta actividad con nosotros. Buenísimo, gracias Paula por la presentación, gracias por la invitación también. Buenas tardes a todos, y me encanta saber que hay interés. Mi nombre es Pamela, como decía Paula. Yo les voy a estar contando un poquito del programa. Si hubiera alguna pregunta, les pido que las vayan poniendo en el chat. Al final de la presentación, yo le voy a dar la palabra a María Delia. Ella va a contarles un poco de su experiencia. Si hay preguntas, vamos a abrir a preguntas y respuestas. Y dependiendo cuántos seamos, también quizás pueden abrir los micrófonos. Así que eso, como se sientan más cómodos, veo que hay gente que se sigue sumando. Bueno, les cuento un poquito entonces de estas becas que se llaman Chevening, un poco difíciles de pronunciar. Es un programa de becas mundial que ofrece el gobierno británico. Por eso es que estoy yo acá. Yo trabajo en la embajada británica, y como es financiado por la Cancillería, las becas que gestionamos desde Argentina lo hacemos desde la embajada. Es un programa que está disponible en más de 160 países y territorios, y Argentina es uno de ellos. Y al día de hoy tiene una red global de alrededor de 60.000 ex becarios, es decir, alrededor de toda su historia, 60.000 personas y profesionales se han beneficiado de ir a estudiar al Reino Unido con estas becas. Las becas están dirigidas, bueno, las que gestionamos desde la embajada acá, a ciudadanos de Argentina para poder presentarse. Estos son los requisitos básicos que tienen que cumplir, ser ciudadanos de Argentina. Tener sus estudios universitarios completos, esto es lo que mencionaba Paula. De todas maneras, bueno, nos interesa, es una beca para la cual hay que prepararse un poco, con lo cual, aun si no terminaron todavía sus estudios, está bueno conocerlas si es una oportunidad que les parece interesante para ir armando su perfil para llegar al momento de la presentación. Tienen que tener ya experiencia laboral de al menos 2 años al momento de presentarse. Este es un requisito importante. Buscamos a personas que ya estén establecidas en su capacidad de liderazgo.
Siempre digo que si tuviéramos que definir a las becas Chevening así como en una sola oración, diríamos que son becas para líderes. Entonces, esta cuestión de liderazgo y estar asentado ya o con mucho potencial por asentarse o convertirse en líder es algo muy importante a la hora de la postulación. Otras de las características que evaluamos durante todo el proceso tienen que ver con la capacidad de generar cambios que tienen los candidatos, de influenciar en distintas áreas en las que se desempeñan y establecer relaciones. Es algo que evaluamos, en inglés le decimos el networking, ¿no? Esto de poder conectarse para lograr objetivos en común. También esperamos que los candidatos estén muy comprometidos con Argentina, que estén ya trabajando en algún proyecto o en alguna idea, en algo concreto que tiene que ver con sus comunidades, porque la idea de la beca es ir a formarse al Reino Unido para luego volver y poner en práctica todo lo que aprendieron en Argentina y en sus comunidades para generar impactos positivos. Entonces es importante también que tengan esto claro y dentro de su perfil. También esperamos y lo evaluamos durante el proceso que tengan una perspectiva de desarrollo profesional clara. Ya vienen con experiencia laboral y que tengan bien en claro cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo. Les vamos a preguntar y cómo estos estudios que quieren realizar en el Reino Unido van a sumar y qué papel van a jugar dentro de ese desarrollo profesional que ven a un largo plazo. Por supuesto, para eso tienen que tener un interés y una relación con el Reino Unido, conocer un poco de qué está haciendo el Reino Unido en la materia o disciplina que ustedes quieren estudiar y contarnos entonces por qué elegirían ese destino para seguir formándose profesionalmente. La beca es muy completa, financia, por empezar, los aranceles universitarios de cualquier universidad dentro del Reino Unido en la que ustedes se presenten y sean aceptados. También cubre el pasaje de ida y vuelta en clase turista para empezar y terminar la experiencia. Durante el tiempo en que están como becarios realizando sus estudios, reciben una asignación mensual que está pensada para cubrir los gastos básicos que tienen como estudiantes viviendo allá, vivienda, transporte, incluso contempla subsidios adicionales que pueden tener relacionados a otros gastos, como el de mudarse, ¿no? De un país a otro, es decir, de salida de Argentina, llegada al Reino Unido, si es que dependiendo de dónde estén viviendo, tienen que utilizar dinero para pagar ciertos viajes o para asistir a ciertos eventos, también está contemplado dentro del estipendio. Incluye también el visado que necesitan como argentinos para ir a estudiar al Reino Unido. Y la cobertura de salud. En el Reino Unido el sistema de salud es público y se llama NHS, y ustedes, por ser becarios Chevening, estarían cubiertos totalmente como si fueran locales, con lo cual esa es una cosa menos en la que pensar al momento de ir a vivir a otro país. Pero bueno, más allá de toda la ayuda financiera, que es muy importante para poder ir a estudiar afuera, nos gusta pensar que Chevening es mucho más que solo esa beca o esa oportunidad de estudiar afuera en X universidad, ¿no? Porque también ofrece otras oportunidades. Por empezar, están inmersos en la Sociedad de Cultura Británicas y siempre aclaro que Chevening no está abierto a programas que son, por ejemplo, para cursar en forma virtual. La idea del programa es que ustedes vayan al Reino Unido, vivan allá y estén en contacto directo con la cultura y los valores del Reino Unido. Entonces eso es algo, bueno, que también ofrece. Además, como ya comenté, les da la posibilidad de formar parte de esta red global de profesionales que todos pertenecen a distintas disciplinas, a distintos países, y eso es muy enriquecedor para la vida profesional. Y en eso también van a ganar acceso a eventos, a charlas exclusivas, incluso a formas de financiamiento. Y esto no es únicamente en el año que están como becarios en el Reino Unido,
sino al momento de volver. Y de esto María Delia nos puede contar un poquito más, porque acá entra en juego lo que es la asociación de alumni de cada país y cómo uno se vincula con el Reino Unido y con la beca una vez finalizados sus estudios. En cuanto al proceso de postulación, es un tanto largo, se podría decir. En este momento está abierto, abre anualmente. Este año abrió a principios de agosto y va a estar cerrando a principios de octubre, así que son 2 meses de postulación que tienen en los que estará abierta la convocatoria. Al momento del cierre de la convocatoria, que este año será el 7 de octubre, se reciben todas las postulaciones en forma virtual mediante el portal oficial de Chevening. Y ahora les voy a pasar la página web oficial si es que quieren dar un vistazo a cómo es el formulario. Se hace una primera selección global en el Reino Unido y recién en febrero del 2026 los candidatos que se presentaron estarían recibiendo la noticia de si pasaron a la etapa de entrevistas. En caso de que avancen a esa etapa, entre febrero y abril del año que viene estaríamos realizando la entrevista. Las hacemos en forma presencial en la embajada en Buenos Aires. De todas maneras, aquellos que viven en provincias, sí les damos la posibilidad, si tuvieran que tomarla virtual, porque no se pueden trasladar a la embajada, es una opción que les damos. Recién en junio, julio se anuncian los resultados de las entrevistas, así que casi un año luego de abierta la convocatoria, dependiendo en qué momento de la convocatoria se presenten, es casi un periodo de un año. Y si resultaron seleccionados, pasaron todas las etapas y fueron cumpliendo todos los requisitos, en septiembre-octubre del año que viene estarían comenzando sus estudios en el Reino Unido. Si les interesa empezar a pensar en postularse, lo que siempre recomendamos es que lo primero que tienen que hacer es investigar sobre qué maestrías hay disponibles que a ustedes les interesan y a qué universidades les gustaría asistir. Esto porque en el formulario les pedimos que mencionen 3 universidades y 3 maestrías. Así que importante, digamos, antes de presentarlo, ir pensando e investigando eso. Además, tienen que empezar a averiguar qué nivel de inglés les requieren las universidades. Esto es importante porque nosotros desde Chevening, si bien todo el proceso es en inglés, el formulario se completa en inglés, las entrevistas son en inglés, no les vamos a pedir que nos acrediten su idioma con un examen, pero sí se los van a pedir las universidades. Entonces es importante saber qué tipo de examen tienen que rendir, para qué fecha lo tienen que tener rendido, y en caso de que ya lo tuvieran, porque sé que muchos ya lo tienen, si es que tienen vencimiento y cuándo es. Esto es algo importante también a entender durante el proceso. Y después, como mencioné, completar el formulario de postulación antes de la fecha límite, que este año es el 7 de octubre, y esto también hacemos hincapié en que traten de hacerlo bastante antes de la fecha límite, porque al ser un portal global, puede suceder que el 7 de octubre que cierra esté colapsada, bueno, para que no se queden sin la oportunidad. Antes de pasar la palabra a María Delia, quiero dejarles ahí en pantalla, ven un montón de links y organizaciones asociadas que los pueden ayudar en este camino a presentarse. Por empezar, la página web oficial de Chevening, donde van a encontrar toda la información. También los encuentran en las redes sociales. Nosotros también desde la embajada tenemos la página web oficial y estamos en las redes sociales también. Siempre compartimos consejos, tips, en qué momento del proceso estamos, si es que hay alguna oportunidad de interactuar con nosotros, como alguna charla de este estilo, también lo ponemos en nuestras redes, así que les recomiendo que nos sigan. Y sobre todo lo que más recomiendo es seguir y entrar en contacto con la Asociación de Alumni Argentina,
Nosotros en Argentina tenemos más de 600 ex becarios que ya pasaron por esta experiencia y todos forman parte automáticamente de la asociación de alumni. Cada uno está involucrado de manera más o menos activa según le permite su vida profesional. Pero si ustedes quieren saber un poco más qué opciones tienen o cómo fue la experiencia de cada uno, los pueden encontrar en Facebook o en X. Los encuentran como Chevening Alumni Argentina. Y por supuesto también en LinkedIn van a encontrar a muchísima gente que deja asentado que pasó que recibió una beca Chevening y también los pueden contactar. Así que con eso le doy la palabra a María Delia que nos cuente un poco más de su experiencia, de cómo fue para ella y además, si querés contar un poquito de la asociación y cómo funciona. Ella, como dijo Paula, es la vicepresidenta este año, así que bueno, sabe un montón del tema. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas. No sé si me funciona la cámara, me llegó un aviso de que estaba apagada, pero me dicen que sí por ahí, así que avanzamos. Mi nombre es María Delia Porta, soy ex becaria Chevening, viajé a Reino Unido en 2021 para realizar una maestría de un año en la Universidad de Sussex, más específicamente en el Instituto de Development Studies. La maestría fue en Governance, Development and Public Policy. Desde lo académico soy politóloga y urbanista. Tengo unos 15 años de experiencia trabajando en temas de gobernanza urbana, planificación urbana, desarrollo territorial. Entre las organizaciones de las que formé parte se destacan Teach for All, que están vinculadas a temas educativos. Techo, que probablemente la conozcas, es una organización no gubernamental vinculada a temas de mejoramiento de hábitat en barrios populares. También trabajé como asesora del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando volví de Reino Unido, empecé a trabajar en ONU Habitat, una agencia de Naciones Unidas vinculada al desarrollo de los asentamientos humanos y en varios procesos de consultoría con el CFI y la CAF. Muchos de ellos en la provincia de Río Negro, más específicamente en la localidad de Sierra Grande, en Punta Colorada, y también otros vinculados a los procesos que se están dando en Vaca Muerta, que entiendo que también son muy cercanos para ustedes. Así que, dicho eso, les cuento un poquito de mi experiencia en lo que hace a la beca Chevening. Yo apliqué 2 veces. La primera vez llegué a entrevistas y no quedé. La segunda fui seleccionada. Como decía Pame, teníamos la posibilidad de aplicar a 3 maestrías. Finalmente decidí estudiar en la Universidad de Sussex, la cual está ubicada en la localidad de Brighton, que es aproximadamente a 1 hora de Londres. Ahí obviamente yo estoy contando mi testimonio, después si siguen hablando con ex becarios o ex becarias van a darse cuenta de que cada experiencia es muy particular, desde la localidad en la que uno decide vivir y la universidad y el máster que uno decide estudiar, pero básicamente en lo que todos coincidimos es que todas las maestrías te abren a un mundo internacional bastante significativo porque Reino Unido es un país donde de alguna manera la gente, las universidades abordan muchísimo lo que es tener alumnos de todo el mundo, de los 5 continentes, y por ese lado, de alguna manera, desde lo personal me abrió mucho la cabeza lo que está pasando por fuera de la burbuja argentina, tanto en términos de gobierno, de políticas públicas, pero también desde lo cultural, desde lo social, desde lo económico. Y en algo en lo que también coincidimos todos los becarios y becarias es que la beca nos abre una red de profesionales que tienen una excelente trayectoria académica y una excelente trayectoria profesional, sobre todo, como decía Pamela, en términos de liderazgo y networking. Así que eso después también se traslada a oportunidades profesionales una vez finalizada la experiencia en el Reino Unido. Dicho eso, más a modo introductorio, me gustaría ahora escucharlos ustedes, si hay preguntas más específicas sobre la experiencia en particular. Acá quedamos a disposición para responderlas.
Ahí veo una de Berenice, que esa Sí. igual se la dejamos a Pamela, porque tiene que ver más con términos del proceso, que consulta si soy estudiante avanzado, puedo aplicar, o en qué momento es viable. Bien, sí, contesto. Como comentaba, estas son, es una oportunidad para hacer una beca de maestría, estudios de posgrado y de maestría, con lo cual ya tienen que estar recibidos al momento de la postulación. Como este año va a cerrar el 7 de octubre, si ustedes están cursando todavía o no tienen todavía el título universitario, no podrían presentarse este año. Pero bueno, como dije, es un proceso que abre anualmente, es decir, pueden empezar a prepararse o pensarlo. En realidad, depende, perdón, este año cambiaron los requisitos. Antes era posible presentarse quizás recién recibido, pero ahora esta experiencia laboral que les comenté, tienen que tenerla acumulada, tienen que ser experiencia laboral de al menos 2 años luego de estar recibidos. Con lo cual, si estuvieran en el último año, tendrían que esperar 2 años para presentarse. Pero bueno, repito, y ahí Made nos puede contar un poco más sobre qué exige de cada uno el proceso de postulación, pero está bueno tener ya un criterio y un perfil formado al momento de presentarse. Por eso esto de experiencia laboral de al menos 2 años acumulada. Bien, ahí aprovecho un poco la explicación Sí. de Pamela para contestar la segunda pregunta, sobre todo en lo que hace a los procesos de aplicación. La aplicación es un proceso que lleva tiempo y es una beca bastante competitiva. En general hay un promedio, hoy en día somos más de 300 becarios en Argentina, y hay un promedio de alrededor de 20 personas que quedan seleccionadas por año, dependiendo las posibilidades de financiamiento que se dan año a año. Lo que yo recomiendo mucho es planificar. Esto es un proceso que lleva tiempo y que requiere prepararse mucho. Tanto porque, por un lado, hay que aplicar a lo que es la beca en específico, pero también hay que aplicar a 3 universidades. Y cada universidad tiene sus propios requisitos, su propio proceso de aplicación, que requiere mucha investigación y mucha preparación. Entonces, la primera recomendación es organizarse con tiempo. La segunda es que elijan universidades que realmente coincidan con sus intereses profesionales y con su trayectoria profesional. En ese sentido, la beca te exige tener una historia para contar y donde de alguna manera se ve una coherencia entre tu trayectoria profesional, lo que hiciste hasta el momento de aplicar a la beca y lo que querés hacer a futuro, y cómo de alguna manera el máster que vos decías estudiar va a tener un impacto a la vuelta en lo que es tu trayectoria profesional en Argentina. Entonces, de alguna manera, en esa narración tiene que haber cierta coherencia con todo tu recorrido. Estoy viendo un poquito más las preguntas que están en el chat sobre orientaciones y maestrías. Pame, no sé si vos querés responder esa en particular, porque entiendo que hoy en día hay una acentuación un poco más específica. No, en cuanto a la pregunta dice, perdón que la perdí. Orientaciones, ¿qué tipo? Si ¿Qué algún tipo tipo de maestrías? Bueno, disciplinar o ah, temáticas, áreas temáticas. no, no, está abierto a cualquier área temática, independientemente digamos, de lo que estudien, y acá hago la diferenciación de lo que ya estudiaron, o sea, lo que tienen de base, y la maestría en la que se quieren especializar. Eso está abierto. Sí, como decía Made, tienen que contar un poco por qué quieren estudiar esa maestría y cómo eso conversa, digamos, con todo el perfil que ya tienen ustedes armado. Y en cuanto a maestrías o orientaciones, les dejo en el chat el link. Dentro de la página web oficial tienen listados un montón de maestrías que están incluidas y que podrían hacer con la beca. Y es un buscador muy interesante porque les permite buscar no solo por área temática, universidad, maestría, sino también incluso por región en la que quisieran estudiar. Entonces,
bueno, si no supieran bien a qué se quieren dedicar o qué opciones hay, ahí pueden empezar a ver, hay un montón. Chicas, ahí les consulto porque causó inquietud el tema de la experiencia laboral previa. Tenemos casos, incluso no todo nuestro estudiantado son estudiantes tradicionales, que pueden ya estar trabajando antes de recibirse. Entonces, si nos podés aclarar eso, si necesariamente la experiencia tiene que ser posterior al momento de recibirse, o puede ser en paralelo. Entonces, digamos, de esta manera el graduado o la graduada no tiene que esperar 2 años más. Es un nuevo requisito y sí, tienen que ser, digamos, la experiencia laboral acumulada a partir de la graduación. Y repito un poco, el criterio detrás de esto es para que los candidatos lleguen con un perfil más formado y realmente con una perspectiva de carrera profesional un poco más acabada, ¿no? Sabemos de la realidad, muchísimos estudiantes en Argentina es muy común estudiar y trabajar, pero bueno, al momento de presentarse a la beca, tienen que haber pasado 2 años. Chivning en esto tiene una manera medio rara de contar la experiencia laboral es en términos de horas. Dice que tenés que cumplir 2.800 horas al momento de presentarse, pero en equivalencia es más o menos 2 años de trabajo. Y esto incluye también voluntariados, el trabajo puede ser full time, part time, o sea, en eso sí hay como mucha variedad, pero este es un nuevo requisito. Si se quieren presentar, por ejemplo, en este llamado, tendrían que haber acumulado la experiencia laboral y haberse recibido después del 2023. Bueno, y hay otra pregunta, si ya haber hecho algún posgrado vinculado a la temática va a impactar en el perfil de la postulación. Eso no sé, chicas, si... No, respecto a eso no hay ningún tipo de limitación, digamos, no suma ni en positivo ni en negativo, porque estos son criterios que a veces se tienen, ¿no? Si tengo ya un posgrado no me lo van a dar, o al revés, si tengo muchos posgrados o otra maestría, me impacta positiva o negativamente, y la verdad es que no. Siempre, para todos los casos, hay que explicar esto que decía, ¿por qué quiero ir al Reino Unido? ¿Por qué quiero ir a estudiar esto? ¿Por qué en este momento de mi carrera? Todas preguntas que hacen al perfil y bueno, a la postulación de por qué, ¿no? Es como, esa es la pregunta, ¿por qué más que nada? ¿Y edad? ¿Edad límite tenemos en estas No becas? tiene límite de edad, no Bueno, tiene límite de edad. Sí, un buen sirve como dato. complemento. Yo viajé con Claro. 33 años, tuve compañeros que tenían 23, 24 años en ese momento, gente de más de 40, digamos, cada experiencia en ese sentido es única, mientras de alguna manera se puedan comprobar los requisitos que ya presentó Pamela en un inicio. Bueno, yo tengo otra consulta también, o sea, invito a quienes están, si además de mandar preguntas por chat, alguien se anima y quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta, bienvenido, bienvenida. Yo mientras tanto voy por ahí consultando en función de algunas cosas que mencionaron ustedes. Como dijimos, quedan solamente 2 meses, tal vez es poco tiempo, y ahora sabiendo esto de los nuevos requisitos, tal vez, bueno, hay que esperar un poquito más para poder llegar a tener esos años de experiencia. ¿La beca abre anualmente o hay una regularidad que a veces varía? A veces es todos los años, a veces cada 2 años. ¿Cómo ha venido siendo esto el último tiempo? O si siempre abren en los mismos meses, como para también que quienes están asistiendo hoy lo tengan en cuenta. Siempre abren los mismos meses porque esto se condice con el calendario, digamos, académico de allá. Por esto yo les comentaba, en agosto abrió, en octubre cierra y recién en un año, octubre, septiembre, octubre, estarían comenzando sus estudios en el Reino Unido. Y eso funciona, digamos, como acá todos los años igual. Sí ha variado mucho, a veces abre en agosto, a veces más avanzado agosto.
hubo años que cerró más por noviembre, es decir, había 3 meses de apertura de convocatoria, este año son 2, va variando, pero sí pueden esperar que todos los años abra la convocatoria en el mes de agosto. Y de todas maneras lo anunciamos unos meses antes, con lo cual si es algo que les interesa, bueno, lo pueden tener en radar para esa fecha. Yo veo acá, Made, que hay una pregunta que por ahí la querés tomar vos. Preguntan qué fue lo más difícil del proceso de postulación para la beca. No sé si ahí querés contar algo, un poco de tu experiencia. Bien, a ver, ¿qué fue lo más difícil? Por un lado, ordenarse. Yo recuerdo bien que, como ustedes, cuando estaba en la universidad estudiando la licenciatura, participé de una charla como esta. En ese momento me picó el bichito de querer aplicar, pero en ese momento no cumplía los requisitos, entonces de alguna manera empecé a proyectar un poco medio inconscientemente todo el camino que tenía que recorrer para llegar a ser becaria Chevening. Y bueno, eso es tiempo y requiere también cierto esfuerzo. En lo concreto, una vez que empezamos el proceso de aplicación, a mí lo que me llevó mucho tiempo, por un lado, es definir qué maestrías quería estudiar y en qué universidades, porque la oferta de Reino Unido es bastante amplia y hay mucho para elegir. Entonces, de alguna manera, tener que seleccionar 3 universidades fue un proceso que me llevó, 3 maestrías, mejor dicho, me llevó bastante tiempo, esfuerzo, investigación, hablar con muchos ex becarios o personas que habían estudiado en esas universidades, que habían hecho las mismas maestrías, para entender su experiencia, ver eso cómo había impactado después una vez finalizado sus estudios también, a qué tipo de redes y oportunidades laborales la maestría los había invitado a participar. Y por otro lado, me requirió mucho esfuerzo interno de ordenarme y de pensar qué historia yo quería contar, ¿no? Porque en ese momento yo tenía bastante experiencia profesional, había trabajado en distintas organizaciones, algunas estaban más vinculadas que otras entre sí, entonces de alguna manera tuve que armar una selección y un recorte de aquel recorrido profesional y académico que yo quería presentar dentro de mi perfil y que eso después sea coherente con 4 ensayos que el formulario de postulación a la beca requiere como presentar y que en esos ensayos de alguna manera se seleccionen los mejores ejemplos que de alguna manera acrediten toda mi experiencia profesional en torno a ejes de liderazgo, en torno a ejes de networking, en torno a lo que yo después quería estudiar en el Reino Unido y cómo eso iba a impactar en mi desarrollo profesional a futuro. Así que también requiere como todo un proceso de reflexión personal sobre la trayectoria profesional y académica que requiere cierto tiempo y prioridad. Ahí veo que hay otras preguntas sobre el trabajo como investigadores, si cuenta como experiencia profesional, entiendo que sí, esa Pamela la puede complementar, y las actividades extracurriculares y voluntariados entiendo que también. El promedio universitario no es algo que requiera la beca, pero sí es un requisito de las universidades. En general, las universidades seleccionan en base a 2 grandes requisitos, uno que tiene que ver con el promedio, de acuerdo al máster que quieran estudiar, van a ver que algunas son más o menos exigentes, y los resultados de un examen de inglés, que eso es otra cuestión a tener en cuenta y que también hay que planificar muy bien, porque implica prepararse y elegir una fecha para rendir y demás, y que esa fecha de alguna manera coincida en el calendario con los resultados que después hay que presentar en las universidades. Chicas, no sé si ustedes lo mencionaron, ¿qué examen piden en general? ¿Las universidades piden
diferentes exámenes, piden el mismo, más allá de que a veces varía la puntuación exigida. Los requisitos y los exámenes varían entre universidad y universidad y entre máster y máster también. A veces hay un máster dentro de la misma universidad que requiere más puntuación que otro. Los dos exámenes clásicos y más solicitados son el TOEFL y el IELTS, pero hay algunos másters en específico que también dan la posibilidad de acreditar con algún otro tipo de examen internacional. Igual lo que recomiendo es rendir o el TOEFL o el IELTS porque son los que de alguna manera te acreditan para la mayoría de las universidades. Considerando que hay que aplicar a 3 programas, es mejor ser estratégicos y rendir uno que sirva para todo. Sí, sobre eso también, digamos, referirlos a las universidades, como decía Made, porque no es lo mismo, siempre digo, postularse a Oxford que a otra universidad. No es lo mismo el nivel de inglés que van a exigirles para ir a estudiar ciencias exactas o ciencias sociales. Depende muchísimo de la universidad y del máster que elijan. Entonces, si bien uno podría pensar, bueno, rindo el IELTS o el TOEFL o ya lo tengo rendido y me va a servir, tienen que averiguar específicamente para ganar ingreso a X maestría en X universidad, qué es lo que nos piden. Y en eso también siempre digo, todas las universidades del Reino Unido están acostumbradísimas a recibir a estudiantes extranjeros y ellos pueden hacerles esta traducción, si quieren, de el promedio, es decir, con este promedio que tengo, les mandan su analítico y les dicen, ¿me alcanza para presentarme a esta maestría, por ejemplo? ¿Puedo? Lo mismo con el nivel de inglés. ¿Cuánto necesito tener de puntuación en tal examen para poder ser competitivo? Todo eso lo tienen que ver con ellos porque va a depender de cada universidad. Pero bueno, sí, les avisamos de esto para que lo tengan en cuenta, es un tema más dentro del proceso y es muy importante porque podrían, si no tienen ese requisito aprobado, podrían fallar, digamos, durante el proceso. Por más que sepan inglés, si no lo pueden acreditar de la manera en que la universidad les pide, puede que no reciban una oferta, por ejemplo, de una de las universidades. Respondo sobre los requisitos también para postular. Les copio acá el link oficial que también está en la página, que es como un cuestionario muy rápido para entender si efectivamente están listos hoy para presentarse o si hay algo que tendrían que reforzar y presentarse más adelante. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien si quiere hacer algún comentario también? Se puede. Ahí había una consulta en relación al promedio mínimo. Eso está también ahí en los enlaces que estás pasando. Sí, igual comento un poco, pero mismo criterio, revisar con las universidades. Chevening, digamos, como para explicar un poco, son 2 procesos distintos y en paralelo que hay que hacer. Por un lado, no se postula a Chevening para obtener el financiamiento, es decir, ganarse esa beca. Pero por otro lado, se postula a las universidades. Y las 2 cosas tienen que darse en simultáneo. Y bueno, también tienen que darse el mismo año, ¿no? Que nos acepten en la universidad y además me gane el financiamiento para ir. Entonces, aclarar eso, que son 2 procesos distintos que tienen que ir haciendo en forma contemporánea, digamos. Y ahí, por eso, como decía Made, hay que saber ordenarse bien y organizarse, entender bien qué les piden en cada momento del proceso. Y en cuanto al promedio, también lo mismo. Chevening lo que va a pedir es que ustedes alcancen cierto tipo de promedio para esa maestría que quieren estudiar, que vuelvo a insistir, no es lo mismo el promedio que exigen para ingresar a Oxford que a cualquier otra universidad. Entonces ahí también se trata de entender un poco estratégicamente a qué universidades me quiero presentar, qué maestrías quiero estudiar, y les repito, corre por parte del candidato
hacer ese estudio de mercado, digamos, y según su perfil, bueno, dónde es que podría estudiar. Ahí hay otra pregunta sobre el tiempo de estudio. Las maestrías en Reino Unido suelen durar 1 año, 3 trimestres. Hay maestrías más extensas, pero Chibrin no la financia, solo financia maestrías que duren 1 año, que son las que aparecen en ese link que mandó Pamela con anterioridad. Ahí pueden machear qué tipo de maestrías financia la beca. Es una buena pregunta porque primero, si bien es común que duren 1 año, es distinto eso acá. Aunque duraran 2 o 3, porque puede existir alguna, no es lo que más abunda, pero existe, no estarían financiadas por Chibning, no sería algo que Chibning pueda cubrir. Por eso los refiero a ese buscador. Van a ver que tiene, no sé un número, pero muchísimas, o sea, no es que son pocas opciones, son muchísimas. Creo que van a encontrar lo que buscan y mucho más. De hecho, suelen marearse mucho porque hay muchísima oferta. De todas maneras, si ustedes supieran una en específico y no la encuentran ahí, pero saben que cumple con los requisitos, pueden levantar una consulta en la página web y decir, me interesa esta maestría que cumple con los requisitos, ¿no es cierto? Que mencionaba un poco Made, y hay muchos más en la página, que duren entre 9 a 12 meses, que sean absolutamente, digamos, de manera presencial, nada virtual, como mencioné antes. Si bien alguien preguntó de becas de investigación, como experiencia laboral, acá sí, pero importante aclarar que Chibning no es para becas de investigación, digamos, no podrían financiar estudios para ir a investigar. Eso también lo aclaro porque a veces nos lo consultan. Bueno, así que hay un poco de todo eso, pero como te dijo Made, es para maestrías de máximo 1 año de duración. Y después ahí hay una exigencia de volver inmediatamente después de que se terminen los estudios. Sí, es importantísimo también, por esto que mencionaba, que la idea es que se vayan a formar y después vuelvan y pongan en práctica todo lo que aprendieron allá. Pero sí sumo a esto que con la visa que ustedes reciben, tienen posibilidad durante su tiempo como becarios allá, todo ese año, de trabajar si quisieran, también participar en voluntariados. Es un trabajo part-time, son una cantidad dada de horas, no podrían trabajar full-time porque también están estudiando, ¿no? Que es el objetivo primero de por qué están en el Reino Unido. Pero hay muchísimos que eligen hacer estas 2 experiencias y está permitido dentro del programa Chibning. Yo vi, Paula, hay una pregunta más arriba, nos consulta cuántas becas solemos dar. Y para contestar un poco y contar un poquito, como el programa es global, como comentaba, no siempre sabemos con antelación cuántas becas vamos a recibir. La realidad es que en Argentina el promedio suele rondar alrededor de 20. Hemos tenido años que fueron 15 becarios, años que el año pasado fueron 30. Este año esperamos enviar a 25 profesionales, todavía no lo sabemos con certeza, si bien están por irse dentro de poco. Pero bueno, alrededor de 20 becas. Y para que se den una idea, en general se presentan entre 400 y 600 personas. Así que, bueno, para tener ahí unos números de Argentina, estoy hablando únicamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario antes de dar por finalizado? Bueno, sí, mientras piensan un poco más, por si hay alguna consulta, desde ya cualquier otra inquietud nos pueden escribir al correo de acá de la Dirección de Relaciones Internacionales, a través del cual ustedes se inscribieron o desde el cual recibieron el enlace. También nosotros vamos a estar en contacto con Pamela o con María Delia. Por si hay preguntas, bueno, ahí consultan si están viajando
postulantes del año pasado. Claro, esto que decía yo del proceso, dura un año el proceso de postulación, dependiendo en qué momento se presentan, pero si ustedes se presentaran el 7 de octubre, que cierra ese día, recién estarían viajando al Reino Unido en septiembre-octubre del año que viene. Por esto de que decía, de que ustedes se presentan ahora, recién en enero-febrero se enteran si pasaron a la etapa de entrevistas, en marzo-abril del año que viene los entrevistamos, en junio-julio se están enterando si viajan y recién viajan en septiembre-octubre. Así que sí, es casi un año de proceso, digamos. Y en el medio van teniendo distintas etapas que ir cumpliendo, como por ejemplo presentar sus documentos relativos a la educación, presentar cartas de referencia que les pedimos, y en paralelo las universidades también tienen su propio proceso de ir mandando, también les piden cartas de referencia, el examen de inglés que mencionábamos, bueno, algunas cartas que indiquen la motivación de por qué les interesa ir a esa universidad. Bueno, como digo, son dos procesos muy marcados y en paralelo tienen similitudes, pero también tienen diferencias y está bueno entender qué les exige cada parte. Por la parte de Chevening está todo muy claro en la página web, así que los invito, ahora les voy a copiar también un poco la línea de tiempo que yo les mencionaba para que puedan organizarse y entender un poco mejor cuáles son los momentos más importantes del proceso. Complementando lo que dice Pamela y por ahí reforzando de vuelta la importancia de ordenarse y planificar y organizarse si toman la decisión de aplicar. En general, en mi experiencia, lo que más me llevó esfuerzo fue armar el formulario de postulación, que hoy en día la ventana se da entre agosto y octubre, a veces se da entre agosto y noviembre, el formulario de postulación a la beca. Eso es lo más engorroso porque es un formulario bastante largo, requiere preparar 4 ensayos, como dije con anterioridad, también empezar a seleccionar las universidades y los programas que quieren estudiar y empezar a pensar quiénes van a ser las 2 personas que los van a referenciar. Eso en cuanto al proceso de aplicación a la beca, Chevening. Después de eso, en mi caso particular, en noviembre, diciembre, empecé a aplicar a lo que eran las universidades, los 3 programas de maestría que yo había seleccionado y había mencionado en el proceso de aplicación a la beca. Eso son 3 procesos individuales, cada uno con cada programa de maestría, cada uno tiene sus propios tiempos, tanto de aplicación como tiempos de respuesta, y durante ese proceso también me dediqué a preparar el examen de inglés. Así que para que vayan pensando, es algo que en general se suele hacer entre noviembre y febrero. Marzo-abril suelen ser los procesos de entrevistas si queda seleccionado en lo que hace a la beca en particular, y alrededor de mayo-junio reciben la confirmación en cuanto al proceso de selección de la beca, y en paralelo, dependiendo cuándo aplicaron a las universidades, ya deberían tener en esa fecha un proceso también de confirmación de parte de los programas de las universidades. Y en general los programas universitarios empiezan en septiembre, así que básicamente es un año de aplicación, tanto a beca como a universidades, y a partir de septiembre del año siguiente, en el caso de que hayan sido seleccionados por la universidad y hayan sido seleccionados por la beca, pueden empezar a cursar sus estudios en el Reino Unido. Preguntan si las cartas de recomendación. Dale, Pame. Bueno, no sé vos, Made, si querés contar ahí cómo hiciste, pero sí les dejo el link a todo lo referente a las cartas de recomendación, porque hay todo un proceso también, digamos, está la fecha importante, son 2, sí al momento de presentar el formulario de postulación tienen que nombrar quiénes son sus referentes. Después, durante el proceso, tienen un tiempito más para entregar efectivamente la carta. Las cartas tienen que estar en inglés, si estuvieran en castellano, las tienen que traducir. O sea, hay todo un procedimiento a seguir, y ahí les dejé los links con todas las respuestas. Y en cuanto a
de quién tienen que venir esas cartas, nosotros lo que recomendamos, queda totalmente a criterio del candidato, pero lo que recomendamos es que traten de poner, bueno, gente que los conozcan, por supuesto no pueden ser familiares, ni amigos, ni, digamos, compañeros en ese sentido, pero sí que traten de incluir distintas facetas de sus perfiles. Se recomienda quizás alguno de la vida más académica, otro de la vida más profesional, pero queda todo a criterio del candidato. En mi experiencia, yo decidí, para lo que es el proceso de aplicación a la beca, seleccionar 2 referentes de mi vida profesional, de los últimos 2 trabajos en los que me había desarrollado en el momento de aplicar a la beca. Y después, para lo que es particularmente la aplicación a las universidades, sí decidí referenciarme con referentes más bien académicos. Mi tutor de tesis, por ejemplo, mi tutor de tesis de licenciatura, porque las universidades sí me pedían como algún argumento más vinculado a mi vida universitaria, que de alguna manera estas personas puedan acreditar que yo era buena alumna, que me desempeñaba bien en clase, que participaba, etcétera, etcétera, y que tenía un buen desenvolvimiento académico. Así que esa fue mi estrategia, no es la única. Después cada uno va adaptando de acuerdo a su perfil y los programas que decida aplicar. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, hubo varias preguntas, está bueno. Como les venía diciendo antes, o sea, cualquier inquietud que les vaya surgiendo, quienes estuvieron asistiendo y escuchándolas hoy, se pueden contactar con la Oficina de Relaciones Internacionales acá en la universidad. Bueno, ahí ustedes dejaron varios enlaces para que vayan indagando. Y bueno, yo me quedo como, o sea, la palabra fundamental en todo esto es ustedes la dijeron varias veces, tiene que ver con la planificación. Es muy importante, o sea, sobre todo si nos están escuchando del otro lado estudiantes en una etapa avanzada, planificar, o sea, qué se podría estudiar, pero también esto, el tema del idioma, ¿sí? Poder, o sea, si creen que todavía no tienen un nivel suficiente, bueno, ir planificando y estudiando. Entonces, bueno, eso es algo muy importante que nosotros lo promovemos bastante de esta dirección, que también nosotros nos encargamos de gestionar programas de intercambio propio, por ejemplo. Entonces, bueno, esto, alentarlos a que hagan actividades que se salgan de las aulas, ¿no? O sea, sobre todo para ir adquiriendo esta actitud de líder o estas habilidades de liderazgo, como vos mencionabas, Pamela, que es una de las cosas que más van a buscar al momento de ver cuál es el mejor perfil para otorgar esta beca. Así que bueno, no sé si ustedes tienen algún comentario final. Nosotros desde acá, desde la oficina, les agradecemos mucho por el tiempo. Bueno, vos, Delia, que nos cuentes tu experiencia de primera mano. Y por supuesto a todos y a todas los que se sumaron demostrando interés. Insisto en, bueno, en lo importante de la planificación, por esto es muy competitiva y hay que tomárselo con calma, la cuestión de ir indagando universidad por universidad, las distintas opciones. Había una consulta, la charla esta la estuvimos grabando, nosotros la vamos a compartir con quienes se inscribieron y ahí mismo la vamos a notificar por qué plataforma después la vamos a subir para que quede de acceso público a quienes estudian aquí en la Universidad de Río Negro. No sé si quieren dar algún mensaje final, Pamela o María Delia. Por mi parte, agradecerles muchísimo, gracias, buenísima la interacción, se ve que había dudas, hay interés y eso está buenísimo. Sumar que, como siempre decimos, tratamos de federalizar muchísimo este programa, por eso nos gusta entrar en contacto con universidades que no estén en Buenos Aires, digamos, únicamente, así que los invito a animarse, a presentarse. Y bueno, ojalá tengamos muchos estudiantes, si no es en este llamado, en próximos, digamos, graduados de la universidad. Gracias, Paula, por el tiempo, Bueno. el espacio y por todo el esfuerzo. Por acá, al igual que Pamela, refuerzo la invitación a postular. De verdad que es una beca que no solo te abre al mundo internacional,
a una bolsa de contactos muy importantes de lo profesional, de lo académico, sino que algo que no dije antes es bastante transformadora a nivel cabeza y trayectoria. Así que eso. Y además, como mencionó Pamela en un principio, es muy completa, es de las becas más completas que hoy en día se ofrecen en términos de cobertura, tanto a nivel universitario como de el estipendio para garantizar una buena calidad de vida mientras uno cursa sus estudios en el Reino Unido. Así que eso, los animo nuevamente a prepararse y aplicar. Parece, un poco retomando la charla, que es bastante engorroso el proceso, es competitivo, pero de verdad vale la pena el esfuerzo, así que anímense, y desde acá quedo a disposición para resolver dudas, consultas, ponerlos en contacto con personas que por ahí machen mejor con sus intereses académicos en base a lo que decían estudiar. Pueden buscarme por mi nombre en LinkedIn y escríbanme sin problema, que a disposición para colaborar. Bueno, gracias. Y un último mensaje también. Voy a rescatar esto que vos dijiste al principio, María Delia, que vos quedaste en tu segunda postulación. Eso también, o sea, que sepan que lo que tiene que ver con poder a veces ganar una beca de estudios afuera es todo un proceso de aprendizaje, y a veces en una primera instancia no nos dan ese mensaje que estamos esperando, y hay que volver a intentarlo. O sea, entre una postulación y otra se va aprendiendo también y se va ganando experiencia. Así que ese es un mensaje también muy importante que quería rescatar. Bueno, buena tarde para todos y todas. Buenísimo, gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, adiós. Si la mandó Andrea Tape, yo no sé por qué, si ella abrió el Ay, ¿cómo entro para la grabación? Ah, detener grabación. Detener. Ahí.